Muy Carlos, bien. Buenas noches, ¿cómo le va? Edgardo. Buenas noches, un gusto, ¿eh? Igualmente, igualmente. Hay un Estuve, poquito de relato, de retardo. sí, bueno, se han congelado las tarifas, así que de alguna manera se va a afectar la inversión en todo lo que es 5G, olvidémonos, por lo pronto. Por ahora, ¿no? Sí, Sí, Edgardo, sí. arranca. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Decime cómo vas a conducir esto. Porque la idea mía, Esto es una charla, Carlos. Yo estuve intentando comunicarme contigo. Eh, punta. no hay drama. El flyer, el título del flyer es La pospandemia y la caja de Pandora. Tengo entendido que Ok, has escrito, tengo entendido, he entrado un poco a indagar tu fundación sí. y has escrito un artículo sobre la pandemia y la caja de Pandora. Ok, sí, hace unos días atrás. Sí, Ya cambia, ¿viste? Edgardo, esto cambia todos los días, pero sí, escribí sí, porque hace 10 días. se hablaba de otras cifras de contagiados y muertos, pero yo creo que la cuestión de fondo sigue siendo igual. Bueno, ¿Qué entonces a mí puedes decir al respecto? ¿Qué no puedes contar? A mí se me ocurre que yo puedo hacer un speech cortito de dividido en tres. Una pequeña introducción de Argentina ayer y hoy, una segunda introducción de pandemia y una tercera introducción de caja de Pandora, caballo de Troya y post-pandemia. Perfecto. En total, 30 minutos en total, pero vos me interrumpís cuando quieras y a mí me gustaría más que me interrumpa porque como soy médico y radiólogo de los de antes, siempre actuamos con filminas o con diapositivos, pero no puedo decir diapositivos porque es muy viejo, ¿no? Y entonces creo que si me interrumpís así no hay ningún problema y vamos haciendo preguntas o que el público quiera, me da exactamente lo mismo. Vamos a Sí, sí, contestar lo que sabemos. esto es una charla, así que entre amigos Una vamos a intentar aprender algo. Sé que, bueno, comentándonos un poco ese artículo. Bueno, lo comentamos en la segunda parte, al artículo, hago una pequeña introducción, si querés, de cómo veo yo el pasado y el presente argentino, pero es cortito, y después vamos a tratar el artículo, lo desarrollamos en 7, 8 minutos. Dale, Sobre eso, ¿ah? correcto. Avísame cuando quieras que arranque y listo. Adelante, Bueno, adelante. mira, yo Estamos creo, grabando. creo que como para hacer una muy rápida visita o mirada sobre el pasado, yo creo más o menos lo empezaría así, diciendo que de las muchas historias argentinas que tenemos conocidas, quizás una muy aburrida es la que nos contaban nuestros abuelos y padres para algunos, en que a principios del siglo XX, para allá a fines del 1800, Argentina tenía un desarrollo superior a Canadá, a Australia. Y de allá vinieron los inmigrantes y de allá, mira, así como me ves acá, yo soy descendiente paterno, por vía paterna, de un canadiense que emigró de Londres hace mucho, 200 años, pero alto y rubio de ojos celestes y acá lo ves. Entonces, ese cuento de nuestros abuelos y nuestros padres que vino con mi abuelo en aquel entonces, 1880 más o menos, que se empezaron a poner alertas cuando decían, "Vea, pero ¿cómo puede ser que venimos a un país que estaba antes, entre los 7 u 8 grandes del mundo, que poco a poco fue perdiendo la posición? Y después nos pasó a Estados Unidos y nos pasó a Australia, y después empezaron a ver que Brasil y Chile empezaban a acercarse. ¿Y qué diríamos cuando Corea del Sur y todos los países asiáticos nos pasaron? Entonces, ¿qué pasó con la Argentina? Y cuando se festejó el primer aniversario de Argentina de 1910, era una fiesta mundial, fue una fiesta mundial. 8 países en el mundo, traía gente por todos lados, ofrecían, con una condición, sangre, sudor y lágrimas, ofrecían esa vieja escritura de mi hijo el doctor, que la gente de clase media y los laburantes de abajo podían ascender. Entonces eso fue todo el desarrollo de Argentina que venía de países con
poblaciones originales, pero que gracias a la generación de 1837, de, de la que salió Alberti también, Echeverría, hicieron la constitución y de principios fundacionales liminares de la libertad del ser humano. Entonces se colaron en esa generación del 37 y salió la del 80, con un Roca, Sarmiento, Pellegrini, que realmente fueron los verdaderos patriotas que tenían una idea de a dónde vamos a ir y cómo vamos a ir. Pero decíamos, ¿qué puede ser que con 3 premios Nobel que tenía Argentina en los 1840, 1850 ya, el país más desarrollado de Latinoamérica, caímos hasta ocupar hoy, gracias a la pandemia, los lugares como el 150 del mundo, 140 del mundo en diferentes estamentos? Y siempre nos preguntábamos, mi padre, yo, mis hijos, dice, pero ¿por qué Argentina tampoco llegó a donde está? Y no sabemos por qué, pero yo creo que es porque se olvidaron los principios de Alberti, de libertad. En segundo lugar, creo porque la clase media argentina desde 1830 en adelante se retiró del campo de batalla de la dirección y quedó la dirección para gente que prefiriera que lo llevaran al destino, a un destino que a la clase media le iba bien, a título personal al médico, al contador, al abogado, pero dejamos, o dejaron nuestro pasado, la política en manos de terceros. Y entonces empezó a degradarse. No se dio valor más a la meritocracia, se empezó a dar, sobre todo desde los años 70 en adelante, se le empezó a dar valor a la rosca política. Y eso ya es lo que deterioró totalmente y hizo perder el norte de Argentina. Ese norte que tenía el político. El resumen que haces, Carlos, es perfecto y tal es así que es objeto de estudio en el mundo de cómo un país tan rico y tan desarrollado en su momento ha caído en tanta desgracia, recurrente desgracia, ¿no? Yo creo que agregaría a las 2 cosas que te dije. La primera, dejar los principios liberales de Alberti. La segunda, es decir, que la clase media dejó un espacio muy grande, la clase media y la que se había formado como mi hijo, el doctor de Sánchez. Y después un tercer lugar, que yo pondría, que decía, el desprecio por el bien público. Yo creo que a Argentina también le agregamos una cuota de participación al desprecio por el bien público, porque esto lo describió muy bien en Nápoles, allá casi 250 años atrás, Genovesi, un escritor, que dijo, ¿qué puede pasar entre Italia del Norte e Italia del Sur? Y entonces él llegó a la conclusión de que la única diferencia que había entre sus compatriotas italianos y ancestros era que habían abandonado el interés y el amor por la cosa pública. Y entonces dejaron navegar sin rumbo, tirado al mar, esta cosa pública, y quedó Nápoles con la cosa pública, y el resto de Italia del Norte siguió el paso del desarrollo, de la creatividad, de que teníamos que seguir adelante a base del esfuerzo de la sangre, sudor y lágrimas que describiría Churchill por esa época o antes. Creo que esas son las principales causas. ¿Cómo estás viendo el país hoy, Carlos? Yo veo que lamentablemente lo veo muy mal, que te diría yo que, tomando palabras de algunos otros oradores brillantes, que nuestro futuro está casi como nuestro pasado, y es ese donde vamos. Nuestro pasado, mi juventud, mi niñez, fue muy alegre, muy contento. Salíamos a todos lados con las zapatillas y alpargatas de yute y chuteábamos la pelota. Bueno, ese pasado es el futuro que nos espera para recién ir al futuro de los grandes países, cuando empecemos a cambiar muchas cosas. Es lo que yo digo cuando hablo de la pandemia. Entonces, yo veo el país muy mal porque se han perdido la meritocracia, se han perdido la justicia, que en mi opinión forma parte de la culpabilidad número 1 del país. Es decir, la justicia abdicó. Y al abdicar la justicia nos sacó completamente de los parámetros de justicia y de premio al esfuerzo. Yo decía que al perder nosotros el rumbo, perdimos el norte ese, y dejamos el liberalismo o las ideas liberales que hicieron grande la Argentina para sumarnos al tren de los populismos. Y ya en los finales de Irigoyen había muchas cosas populistas,
después incluso vino el peronismo y después siguieron todos populismos. Y fue quizás, yo personalmente rescato como lo mejor que nos pasó a nosotros, el gobierno de Ilía, que fue muy parejo, le llamaban la tortuga, pero fue pareja, los índices son buenos históricamente, pero después entramos en una decadencia y siempre esperando que cambien las cosas. Pero como decía Einstein, Edgar, si hacemos lo mismo siempre, vamos a tener siempre el mismo resultado. Entonces, esto es lo que nos pasa. Y vos me preguntabas del... Adelante, adelante. Te iba a hacer una pregunta, pero te la hago y de paso la Sí, enganchás. sí. ¿Qué opinás de la política de salud llevada a cabo por el ministro de Salud de la Nación con respecto al decreto de cuarentena y al manejo sanitario Bueno, del país? yo te voy a contar con una... Yo estuve en Estados Unidos hasta los primeros días de mayo, Sí, enclausado porque no podíamos volver. Así que sufrí un poco la pandemia, no es así, por la política que se implementó en Argentina, que empezó con la muy férrea cuarentena, y a altas autoridades del Gabinete de Salud le dije, ¿por qué seguimos la política que hace Suecia? Se lo dije en fines de abril. Entonces, esa alta autoridad me dijo, mira, Carlos, es imposible porque el resultado lo veremos después. Pero tened en cuenta esto, Suecia está habitada por ciudadanos suecos que son muy disciplinados en la política individual que van a hacer. Y nosotros estamos habitados por argentinos que somos los más indisciplinados que hay. Así que la cuarentena va a ser casi policíaca. 180 días hoy demuestra que ha sido policial y con una incoherencia total y que han vuelto a reflotarse las aduanas provinciales. Es decir, lo que discutía la historia nuestra con Rosas, hoy la tenés que tener en cuenta que la estamos viviendo nosotros, una historia de las aduanas de la provincia. Todo sí, cerrado, Córdoba está cerrado por todos lados. es terrible. Entonces, Acá en un pueblo, entrar a un pueblo es imposible porque exactamente, tenés un montículo de arena que te impide y personal policial que te hacen volver. Eh, exacto. pero Edgardo, yo voy a esto. Suecia ha tenido un pico de contagio y de letalidad, de mortalidad, pero que nosotros estamos teniendo ahora, después de 180 días de cuarentena, en donde la gente ya no da más, la gente psíquicamente está destruida, económicamente está muerta, sin chances, sin esperanzas, pero parece ser que, bueno, yo no soy médico, pero parece ser que nos está llegando el pico de este necesario contagio. No sé si la inmunidad de baño es necesario como para enfrentar y salir de esta o convivir con el virus. yo también creo que la inmunidad de rebaño va a ser esa, porque hasta que si no la vacuna. Pero yo creo, personalmente, que acá hubo, sin mala intención, y con buenos conocimientos, porque el equipo del ministro es un equipo de la salud pública argentina de hace 30 años o 40, o sea que está fundado en políticas que deberían implicarse correctamente. Pero yo creo que esto no es una pandemia en realidad, sino, Edgardo, cuando vos lees la bibliografía médica de hace 250 años, con Virchow, un anatomopatólogo alemán muy famoso, dijo, acá se vive una sindemia, sindemia. Cuando una epidemia es por dos causas o tres causas diferentes, por ejemplo, digamos, la gripe o el SIDA, más el chincunaco, más el resto de cosas que son sociales, políticas, económicas, entonces ya se llama sindemia. Y entonces en Argentina tuvo que hacer frente a una sindemia con muy malos índices de infraestructura, no hay cloaca, no hay agua sanitaria, no hay agua potable, no hay medio ambiente, no hay Hacinamiento. vivienda, hay hacinamiento. Entonces es imposible que se pueda salir de esto. Esto es la pandemia en los países en vías de desarrollo son la consecuencia de la mala utilización de los dineros públicos. Han cambiado el rumbo y el destino. En lugar de hacer hospitales y escuelas durante 100 años antes, hicieron nada más que enriquecimiento de muchos políticos que no rinden nada más que para su núcleo y su casta familiar o de amigos, pero no para la población. Entonces,
la causa número uno para mí que enfrentamos una sindemia, es decir, la pandemia por el bicho, virus o bacteria, que pueden ser dos juntas. Acá el dengue, hasta hace un mes había más dengue en Córdoba que el coronavirus. Y entonces a eso le sumamos todas esas cuestiones que venimos a mencionar recién. Con un confinamiento entonces obligatorio que dura 180 días, que es policíaco y que además tiene una desventaja, que la incoherencia de las policías o sargentos o civiles que te venían a la salida de cada uno de los departamentos era nada que ver, no había una homogeneidad de criterio. Así que eso yo creo Tu que artículo, dio lugar, Carlos, en tu dio lugar, artículo, sí, hablas de, en potencial, de la posibilidad del Estado de caer en la tentación de tener el control y la sumisión de las libertades individuales bajo el pretexto sanitario de la pandemia. absolutamente, lo digo, se comparte en muchos lados, esta caída en la pandemia, que te diría yo que la que sufrimos, salgo por una rama, son 6 pandemias en una. Es una pandemia del bicho, pero es otra pandemia que es la pandemia judicial. Vuelvo a repetir, en mi opinión, la justicia tiene mucho que ver en esta decadencia argentina. Es una pandemia sanitaria, es una pandemia económica, es una pandemia legislativa y es una pandemia educativa. ¿Cómo salimos de estas 6 pandemias en una sola? Por eso yo la llamo como Virchow, sindemia. Entonces incorporemos todo lo que pasa. Y bueno, yo digo, ¿esto qué le da? Y divide a la sociedad del mundo en 3 grupos. El grupo un grupo que es el más numeroso, en donde se encolumnan los políticos de turno y los sindicalistas de turno, y que han hecho, y el periodismo de turno, que han hecho de esta enfermedad, que no es base, que es un poco más grave, pero los resultados numéricos van a ser al final de año muy parecidos a otras pandemias, y se han encolumnado y decir, esto es gravísimo, le han llenado la cabeza de miedo a la gente. Y entonces nos han atemorizado y dicen, quédate en tu casa que te vamos a curar. No necesitamos eso, necesitamos quédate en tu casa que te vamos a cuidar, en todo caso te va a cuidar vos como individuo, pero yo pongo eso. Entonces, ¿esto a quién le va a dar la posibilidad de manejar? Hicieron una prueba. ¿Qué dócil que es la sociedad? Que le dijimos quédate en su casa y se quedó en la casa. No salga y no va a haber contagio. Y vieron que no hubo durante 60 días contagio, pero ¿y si se murió el país? Quebraron a la Argentina. No importa qué pasó en Italia, en Francia, etcétera, cada uno con sus políticas. Se desglobalizó el mundo. La lista de empresas que se está yendo a la Argentina son más de 7, 8 empresas clave, ¿no? Que Por eso, eso, cada uno. eso iba a entrar, yo lo había ordenado como la clase, pero ¿sabes qué? Eso iba a entrar en decirte yo que en la pospandemia, y bueno, la pospandemia es la nueva normalidad. Para el gobierno, la nueva normalidad es quebrar con el capitalismo. Esa es la idea que tienen, hay que liquidar el capitalismo, que es el origen de todos los males. Para nosotros, los ciudadanos que pensamos que pretendemos tener libertad y dignidad, decimos, no, para mí lo mejor sería estar en un café de Alto Palermo viendo el partido por televisión donde sale Messi haciendo un gol y con mi nietita para ir a comprar alguna golosina en el kiosco del kiosco de la galería. Pero para esta gente hay que destruir el capitalismo. Entonces esta es la nueva normalidad. Y la nueva normalidad, Edgardo, yo entiendo por nueva normalidad algo que va a afectar, va a ser un poco más de lo mismo que teníamos antes. Cambiarán algunas cosas. Vamos a tener. Permitirme aclarar, antes de que se escape la idea, Carlos, que esta es una doble moral, una inmoralidad de parte de estas personas, porque estas personas viven el capitalismo del primer mundo en Puerto Madero, pero quieren que los demás vivan hacinados y pobres y confinados en las casas cobrando el IFE. Pero ellos viven en Puerto Madero con los mejores servicios, el ministro de Salud de la Nación se enferma y va al Otamendi, al Arcos, o sea, todo prepaga y no va a un centro asistencial público. Estoy totalmente de acuerdo, porque el mismo Fidel Castro, Maduro,
el mismo Stalin, vivían siempre de primer nivel, seguían con los mismos vicios anteriores de los que mandan, pero esto es la vida desde hace 400 años, querido Alcalde, porque decían, ¿a quién le sacamos plata? Decía el rey. Tráeme plata porque necesito dinero. Y bueno, se los voy a sacar a los ricos porque son los que tienen. No, a los ricos nunca. Si los ricos son los que pagan para que yo sea el rey. Ah, bueno, entonces a los pobres no, y si a los pobres le quitamos el dinero, no podés, así que sacáselo a la clase media. Y esa clase media, que hace 50 años se retiró, abdicó, y no quiso dar la batalla de mandar, de ser la casta dirigente, sino estoy cómodo con que me conduzcan, que me lleven los que mandan. Ellos no llegaron por meritocracia, sino por roscas políticas en donde lo único que no le interesaba, lo único que no le interesaba era el pueblo. Es falso lo de los políticos populistas, falso todo lo que dicen porque hacen exactamente lo contrario, y después Juan Pueblo viene ligando desde siempre, desde siempre. O sea que eso es lo que ponía también en el discurso, es decir, los Stalin, los Maduro, los Castro, los Kirchner en la Argentina, es un ejemplo de eso. Somos comunistas con el bolsillo a la derecha. Entonces es imposible con esos dirigentes. Pero Juan Pueblo vota, muy engañado, pero Juan Pueblo vota. Pero yo le echo gran culpa no a Juan Pueblo, sino a mi clase media, esa clase media que dividiría en tres grupos, el 1, el 2 y el 3, digamos, el medio estamos nosotros que vamos a subir o bajar. Como no queremos bajar, hacemos lo imposible por trabajar más, tener más dinero para pagar los impuestos. Porque si no, bajamos, entonces queremos subir. Entonces la clase media. Y después el desprecio que vamos teniendo por los políticos del sur, porque mienten todos, todos. Los últimos 50 años son de mentiras escandalosas en contra de los intereses del pueblo. Lo que sucedió anoche es otra demostración de esto, ¿no? Yo no creo que sea la política que se tenga que hacer. Mundialmente, ha sido mundialmente, salvo Maduro y Castro e Irán, los demás han criticado, y Corea del Norte puede ser, pero los demás, ni siquiera China, han criticado mucho esta política económica, esta modificación económica, que son una aquelarre. Hoy los bancos de Córdoba y el centro de la ciudad fue un desastre que me la desesperación de la gente para ir y sacar, la desesperación de la gente para sacar dinero del banco y comprar dólares. Llegó a costar una vez y media lo que costaba el viernes. Así que yo creo que eso está mal. Te decía mi opinión. Un grupo está en esos sindicalistas y políticos que gozan de la corrupción y que obligan, y algunos padres de los chicos de la clase media o no, que le dicen no vayan al colegio porque se van a contagiar. Entonces son acérrimos defensores de una política de enclaustramiento. Un segundo grupo en el que me cuento yo que somos los minoritarios, que creemos que esto forma parte de una patraña con intereses preterintencionales de cambiar un sistema de vida de la Argentina. Y eso está llevado con una idea definitiva de decir voy a salvar a la señora, la vicepresidenta, para que la vamos a salvar y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Yo para eso digo, denle, la salvemos judicialmente, que se vaya de la Argentina ella y los príncipes herederos y nos dejen el Hotel de los Sauces para rematarlo a Cerrar. Y en ese grupo están los Maduro, el grupo de Stalin y todo, vergonzoso, y yo estoy ahí, somos los minoritarios. Y en el tercer grupo, los que estamos ni fu ni fa, FEFIFO le llamemos, ni fu ni fa. Estos FEFIFO dicen, no, ya va a pasar, y qué sé yo. Entonces, entre la ingenuidad y la culpabilidad se pone esto. Y esta es como describo la sociedad con respecto a la reacción de la pandemia, que digo más o menos eso. Pero creo que nosotros tenemos que cambiar, y eso se cambia con la meritocracia, con volver a los principios liberales, que todo lo otro que hace 70 años es populismo diferente, de diferente lado, pero es populismo, y entonces no va a sacarnos del pozo. El gran Y después yo desafío, decía, sí, perdón, sí. No, y el gran desafío justamente para imponer la meritocracia, que es desterrar para siempre esta clase política que vive de privilegios, ¿no? absolutamente. Yo casi te diría porque
de la medicina con la pandemia, está muy mal la medicina en Córdoba, debe estar mal en otros lugares, en Buenos Aires puede haber de todo. Pero dentro de la medicina te querría decir que hasta los sindicatos han hecho un esfuerzo para sostener dentro de sus posibilidades, no de los caciques y jerarcas, pero tratar de sostener que todos sus afiliados quedaran protegidos en esto. O sea que ha habido una actitud positiva. De todos los gobiernos provinciales también una actitud positiva porque es psiquiátrico. Esto no es ni justicia ni educación, es psiquiátrica. La Argentina es un país psiquiátrico que han destruido todo y después le dan subsidio como los ATP que recibo yo en mi clínica, recibo ATP, pero por eso no quiero hablar muy mucho, porque finalmente recibo ATP, pero me destruyeron la fuente de ingresos, la gente no viene, no puede venir la gente del interior a la clínica, que tenemos 15% de pacientes del interior, y me dan plata por otro lado para que compense la caída, pero es psiquiátrico. Todo, para mí, no entra ni falla la justicia ahí, ni falla el médico, ni falla el sindicato, falla los que mandan, que son enfermos psiquiátricos. No encasillan en ningún lado, me parece. Aparte viene a Y cuento entonces, de eso, Carlos, que otras personas eh, están corriendo riesgo de morirse de otras enfermedades cuyos tratamientos están siendo postergados por esta situación, que no pueden comunicarse con otras ciudades donde se pueden hacer estudios de más complejidad. Se quedan en sus pueblos sin los estudios más complejos. absolutamente de acuerdo, y está bien estudiado por la Sociedad Argentina de Cardiología que un infarto de corazón, si no se interna, tiene 40% de posibilidades de fallecer en su casa, e internado con los tratamientos modernos tiene 4% de posibilidades. O sea que fíjate en ese sol. Y hay dos ejemplos que científicamente están comprobados. En Nueva York, en el año pasado, 2019, 60 días, murieron 50.000 personas de diferentes causas, cáncer, accidentes, etc. Y este año, en esos mismos 60 días, febrero a mayo, murieron 20.000 menos. Entonces se preguntan, el coronavirus, que toda la gente se atendió por coronavirus, algunos será verdadero, otros no, ha sido el tratamiento ideal para el cáncer de pulmón o de riñón o de colon, porque ahora no se han muerto ninguno de cáncer de colon, se han muerto de coronavirus. Entonces, primera falacia y primera causa por la cual no se puede creer en las estadísticas y encuestas. Segundo, si tomás vos Argentina se mueren 1.000 personas por año, de todas causas. Perdón, 1.000 personas por día, de todas las causas. Cáncer, accidente de bicicleta, de moto, coronavirus, gripe. Y los últimos 3 años, el 16, el 17 y el 18, las encuestas han dado eso. 370, 400.000 personas mueren en Argentina por año, de todo. Y muere aproximadamente unos 38.000 a 40.000 de enfermedades respiratorias no cáncer. Todas las gripes que no existía el coronavirus. Entonces, mueren 38.000 por año. Y ahora han muerto 10.000 hasta ayer, 11.220. Entonces, quiere decir que nos quedan 2 meses más, octubre, noviembre y diciembre, pueden morir 6.000 más, 5.000 más, y después cubrir esas 38.000 personas que van a fallecer. Lo lamento, pero es así la vida. Hay 38.000 personas que van a morir de pulmón sin cáncer por causas de la virosis, de la neumonía, de las bacterias, etc. Entonces, esto que nos asustan con las cifras, Edgardo, creo que tenemos que combatir eso, porque para la enfermedad tenemos que esperar la vacuna o el aislamiento y el barbijo para los enfermos, los infectados. No puede poner barbijo a 45 millones de personas. Claro, No podemos. en referencia a lo que decís, Carlos, yo, si bien no soy médico, pero observo que en mi provincia los muertos son personas mayores de edad y con 5 o 6 enfermedades de base. O sea, pero dan COVID positivo, pero digamos, esas personas estaban ya quizá en artículo de muerte, digamos, pero
y sin embargo se genera una paranoia tal que la ciudad está absolutamente paralizada porque la gente tiene mucho temor. La gente, diría, de cultura media, porque si vamos a los barrios es otro, viven otra realidad, otro mundo, tienen otros valores, no tienen miedo al virus, pero bueno, eso es lo que estamos viviendo. Apelo a tu criterio, que sos médico, sé que conoces mucho el mundo, estás muy integrado en la medicina mundial. Bueno, gracias por esto, pero sí, todavía viajo mucho por el mundo por esto y realmente lo que estamos conversando, coincido contigo que no son méritos, pero viene repitiéndose la historia desde antes de Cristo. Hay una treintena de pandemias que hoy hay dos sin tratamiento prácticamente, que son el SIDA, que lleva desde 1980 unos 30 millones de muertos, 30 millones de infectados y muertos desde el 80 a hoy, ese todavía no hay vacuna, y la otra sería esta pandemia de coronavirus o coronavirus. Esto tampoco tiene hoy tratamiento, pero todas las otras pandemias o epidemias grandes que hubo han sido solucionadas con los tratamientos que había y que siguen existiendo. La cuarentena, pero es de 40 días, no de 6 meses, según el Borsal, para la gente que está enferma y tercero, el lavado de manos, alcohol, etc. Y después, no mucho más, desde hace 2000 años a la fecha. De manera que en eso estamos de acuerdo contigo. Pero acá han creado un coronafobia tan fuerte, que ha sido intencional. Yo digo preterintencionalmente porque si pasan algunas cosas, nosotros estamos muy encaminados para ese país del Caribe. Yo no creo que con la medida que se están tomando vayamos a tener rápidamente resucitar. El mundo entero tiene una caída económica brutal y Argentina también. No mentirán y dirán que es menos y que el coronavirus tiene la culpa, pero la mala praxis de los gobernantes que no tienen castigo. Yo creo que pasa por ahí. Y yo decía que esta coronofobia que se ha armado en contra es creada intencionalmente por el periodismo que te atosigó y te bombardeó 180 días, 10 o 12 veces al día, o sea, cada hora, con cifras que iba subiendo y dramatizando con el tono de barítono de algunos de los periodistas y locutores, y entonces te van diciendo, cuídese, cuídese, se enferma. Y como dijiste vos, los que fallecen lamentablemente son la gente que tiene más de 80 años, el promedio, y algunos fallecerán chicos, pero también, esto lo veo de esa manera. Carlos, te voy a hacer una pregunta que espero una breve respuesta, porque me interesaría introducirme en algo en lo político del año que viene. Y ahí tengo algunas preguntas que quiero hablar con vos. A ver, yo estaba pensando cómo nos encuentra todo lo que es la inteligencia artificial, la big data, la robotización en materia de salud y la educación en Argentina. ¿Eso nos genera una brecha con respecto a los países desarrollados? Absolutamente sí. Voy a empezar por la segunda, en salud. La segunda de la inteligencia artificial. Big data, robotización. Yo creo que a título individual, en toda la Argentina, hasta estas medidas que se están tomando, que son totalmente erróneas, políticas, económicas y de desarrollo de la sociedad, a título individual, Argentina tiene un pelotón de gente que es de clase mundial, world class, se dice. Entonces, son muy buenos. El ejemplo, el mercado libre lo tenés, las vacunas, los premios Nobel, etcétera, los médicos que vamos afuera, a título individual nos destacamos muchísimo. Venimos a la Argentina y hago mía las palabras de Genovese, es decir, parece que tuviéramos un poquito de desprecio por la cosa pública. Entonces los hospitales, yo me entrené en Francia muchos años, y vine y creía que la medicina era la medicina pública, que el Estado, etc. Pero los golpes de la vida del 75 que vine a hoy, me hicieron volcar al sector privado. El sector privado argentino en medicina es muy fuerte. El sector privado
en medicina, en inteligencia artificial, en Big Data, está muy bien ubicada y lamentablemente se va la gente. Se va la gente de la Argentina de capaz que no tiene los lugares. Otra cosa que me gustaría decirte, en lo que se hace a la medicina nuclear, a los satélites. Argentina, el centro Balseiro, es un ejemplo del mundo. El Balseiro, el Instituto Balseiro de Bariloche, es una cosa que debe ser promocionada, conocida por el mundo entero, porque realmente muestra la excelencia que tiene Argentina. Yo creo que de acá en adelante se va a cerrar mucho la frontera, por dos motivos: por la decisión política supra, y segundo, porque tenemos creada una mole que sí que es muy pesada de mover, que es el Estado argentino. Es un Estado burocrático y no meritocrático, sino exclusivamente que pertenece al orden de la aristocracia. Es decir, toda la gente que está allí es más que mediocre, sin ningún, más que algún individuo que puede tener, pero desde que ganan una elección ya se están perpetuando para la próxima, a donde la justicia, los sindicatos y los políticos forman parte de esta asociación Corporación. de sociedad o casi ilícita, digámosle. O sea, pero yo creo que el esfuerzo nuestro, nosotros tenemos un instituto muy grande en donde tenemos desde el 17, desde el aislado de, no era Esteban, ¿no? ¿Cómo era? Edgardo. Edgardo, nosotros tenemos un emprendimiento grande para hacer un ciclotrón y medicina nuclear en Córdoba. Yo llevo 3 años y con mucha ayuda provincial, pero todo es difícil, todos son una traba tras otra, que es la burocracia del sistema. La gente a título personal es 10 puntos, las autoridades van 10 puntos, pero cambian las autoridades en estos 3 años, pero de todas maneras el sistema argentino es el perverso para la salud, para lo que sea. No voy a hablar de la justicia, porque justicia y sindicatos son los culpables. Educación, creo que es muy grave donde estamos, porque seguimos perdiendo tiempo y los sindicatos y la educación da la impresión que a los padres de hoy les interesa menos. Acaba de descubrirse acá algo que en Córdoba, que un profesor de odontología cobraba los títulos. Toda la carrera que yo la pagaban a los alumnos, ¿eh? Y se recibían de odontólogo. Puede ser que no me saque a mí la muela, porque ya sabe qué pasa, pero quiero decir, eso es la primera parte del pecado. La segunda parte es que esos mismos médicos que se recibieron, odontólogos en este caso, punto, son nombrados por las autoridades nacionales, son nombrados en cargos relevantes del funcionamiento nacional del Estado. ¿Qué puedo esperar yo? Si ese es el premio que recibieron por comprar las materias correspondientes al tercer año o cuarto año de odontología. La educación va muy mal. Y yo lo digo porque no hay interés en que sea mejor. No hay interés en que sea mejor. Yo creo que es todo un sistema perverso orquestado. O sea, volvamos a la fuente de antes. Hay, hay maestros que son excelentes, alumnos que pueden ser excelentes, pero yo vengo de la India. En la India, al lado de Calcuta, hay un pueblito chico que todos los viernes salía en el diario de la zona el seleccionado de cerebros de los mejores alumnos en los diarios con la fotografía del chico. Acá en la Argentina, hasta en Córdoba y hasta en la capital federal, sale la fotografía de Messi o del mejor jugador o del Kun Agüero. ¿Ah? Sí, pero te digo, Maradona, o los jugadores, lo que sea, pero ¿por qué no estimulamos, por qué no creamos un seleccionado de cerebros argentinos, digamos, de la Ferrer? Claro, un incentivo en alguna forma. Quiero escuchar tu apreciación respecto a lo que se viene en materia política. El año que viene estamos votando legisladores provinciales y nacionales. ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, ¿Qué posibilidades? ¿Sabés que hay, que lo que es la centro derecha está trabajando fuertemente? Eh, ¿Qué viabilidad ves o será más de lo mismo?
Yo querría hacerte... No, después si quedan 5 minutos te digo de la pospandemia y el caballo de Troya, que quería ponerte ahí, decirte dos Está bien. minutitos. Pero ahora, Manejo tiempo. a Yo tu pregunta, te doy 5 minutos bueno, para esta cuestión al política fin, y los otros 5 minutos de la pospandemia. bueno, bueno, caballo de Troya. Entonces te voy a decir, vamos a empezar por esto. Yo creo que, como dicen los economistas, si no cambiamos las cosas vamos a estar ceteris paribus. Entonces vamos a seguir igual o peor. No hay ninguna posibilidad de cambiar. El cambio por la violencia demuestra que no existe en ningún lado del mundo porque se cuesta mucha sangre, muchas vidas humanas y no solucionamos los problemas. Entonces tiene que ser por la vía democrática que dentro de todo, Churchill decía que es lo peor, pero lo menos peor que existe, pero funciona. Creería yo que hay que hacer las elecciones del año 21, tienen que ser competitivas. Es idealismo mío, ¿no? Que sean competitivas. Y dentro de un grupo para Fernández Fernández y otro grupo irá para la oposición de Fernández Fernández. En ese grupo de la oposición de Fernández Fernández, tenemos que decir, vamos a hacer las cosas diferentes, porque el prestigio hoy o el número, a lo mejor lo tiene el expresidente Macri y el potencial candidato o los candidatos que tiene PRO. Pero si vamos a aceptar que PRO, qué curioso, los dos presidentes que están disputando la brecha han fracasado en su gestión con respecto al pueblo. Macri le mejoró un chiquito, pero Cristina para mi gusto le empeoró y Macri le mejoró un chiquito, pero no todo lo que uno querría. Pero son los dos presidentes que fracasaron en su gestión, entre comillas, y que vuelven a hacer a disputar la primacía. Pero entonces yo creo que PRO, Junto por el Cambio, como se llame, tiene que ser para el 2021 abierta. Tiene que haber una competitividad y no debería ser, yo no me gustaría, no aceptaría a título personal, de que vengan de arriba y me digan, este va de candidato a diputado, 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 y este de candidato a senador, 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 porque vamos a repetir, es ceteris paribus, no va a cambiar nada, vamos a seguir con las mismas cosas. Acá ya, en Juntos por el Cambio, ya se está viendo quiénes son, se están perfilando los diputados, los candidatos a diputados y los candidatos a senadores. Y así no es. Tendría que ser un cambio, tendría que hacer, hay 4 o 5 núcleos en Córdoba y bueno, tendrá que presentarse a una disputa interna. Y como en el fútbol, que gane el más mejor. El que gane el más mejor elegirá la lista, se jugará de esa forma, pero no se puede aceptar que se te diga en una runfla política y bajo la mesa que digan, bueno, vamos a arreglar este candidato o este otro. Yo no vivo la política, por eso hablo. Ahora vamos a la pospandemia y al caballo de Troya. Por razones Bueno, de tiempo. bueno, y la otra, no, falta 8 minutos. Entonces lo que tenemos es que en el 23, sí, en el 23 hay que ir en una sola lista opositora. Pero ahí sí podemos llegar a hacer unas componendas, etcétera. Pero a mí llegue un panfleto hoy que dice, vamos a hacer un partido, un frente que lo van a capitanear Pichetto, Carrió, Vidal, la chica Vidal y Puerta. Y esto vamos a hacernos cargo de Juntos por el Cambio. ¿Y qué es esto? ¿Qué me vienen con ese cuento a mí? Hagamos una interna y que vaya quien sea, pero no me vengan a decir que esta la van a poner así. Esto es lo que digo. En el 21, en el 23 tenemos que ir como todos juntos. Esa sería la idea mía y la defendería. El caballo de Troya, decía yo, en la pospandemia. La pospandemia que viene. Y tenemos que esperar que venga la vacuna o que venga el contagio por rebaño. En ese momento sale este nuevo orden que se quiere implementar, etcétera. Y el nuevo orden no va a cambiar mucho. El nuevo orden de la presidenta es la vicepresidenta pone al presidente. Esto también es medio de locura. Pero entonces no podemos hacer. Entonces, por eso digo yo caballo y Troya. A nosotros, a la Argentina, allá
400 años antes de Cristo, estaban que iban a tomar en la mitología griega se cuenta que existió el caballo de Troya de madera, en donde como no podían tomar Atenas, tenían que ir a buscar alternativas diferentes. Entonces inventaron el caballo para tomar Troya. ¿Y cuál es el caballo? Era un animal de madera, hueco adentro, donde iba lleno de los guerreros más valientes que tenían para tomar a Troya. Y lo lograron. Pero entonces dijeron, ¿cómo? Nos engañaron. Me pusieron un caballo de madera, se abrió la puerta de atrás y se abrieron dejamos entrar el caballo de Troya a las fronteras, a las murallas, y resulta que nos tomaron a Troya. Y acá pasó esto. Una vicepresidenta puso al presidente con directivas bien concretas de decir, tenemos que dar impunidad e inmunidad a toda mi familia. Y acá todos los jueces son torrantes y todos son torrantes menos nosotros, la familia esta. Entonces ese es el caballo de Troya. Y este caballo de Troya va a lograr quizás la impunidad, pero va a profundizar una estrategia perfectamente pergeniada. Y entonces tuvieron la suerte, lamentablemente para la Argentina y el mundo, de que salió el coronavirus. Y el coronavirus le tapa todo esto. Entonces, la caja de Pandora, que digo yo, la destapa y de coronavirus empiezan a salir todas estas cosas. Desde que en cuotas vamos a ir recibiendo poquito a poco todos los que nos hicieron con el caballo de Troya y las que nos hacen a través de cambio de autoridad. Entonces, cambiaron el legislativo, lo liquidaron. Vamos a hacer las sesiones mitad y mitad. No vamos a tener más sesiones presenciales, sino mitad y mitad. Y mientras más difícil sea, son así. Y no se me subleve porque usted de todas maneras insubordine, porque usted va a votar en contra, así que no necesita conocer contenido de lo que yo voy a poner acá. Yo voy a poner esto y usted vota en contra, no me importa, listo. No así. Superpoderes. Ojo, es cómplice con la pretensión de querer arreglar, entonces perpetuar el sistema que está así. Vamos a perpetuar el sistema, cambiemos, le dio los superpoderes totales y bueno, ahora se quejan porque con los superpoderes lo enchufaron perdón la terminología, porque lo enchufaron a los Rodríguez Larreta. Casi nos han puesto toque de queda en el país, casi nos han puesto las aduanas provinciales. Es decir, todo eso es lo que va en el nuevo orden. Y el nuevo orden es el que quieren ellos, porque hay que querer el capitalismo. Yo creo que ellos están muy equivocados. Y creo que la sociedad le puede dar en estas elecciones, si es que llegamos, el ejemplo de que no es el camino que han elegido ellos. Y pienso que los jóvenes hay un cambio de actitud. Hoy yo veo que hay mucha presencia de los jóvenes que antes no hablaban, ¿no? Yo cuando era universitario hablaba poco, quedaban los dos partidos, pero nada más. Imagínate que en la caja de pandemia sale el lofer. Dice, no, vamos a poner lofer, acá me quieren judicializar como en la guerra, todas las cosas. Hay 20 puntos. Esa es una doctrina del Foro de San Pablo perversa. Es eso, el Foro de San Pablo es el que guía todo esto. De manera que yo, si vamos a seguir ese camino, creo que sí, el camino es Uruguay. Porque ese es un presidente mucho más inteligente. Da gusto escuchar. En cambio, los nuestros decimos y desdecimos. Los compañeros, además, debía haber sido invotable. Pero bueno, ganó la elección. Pero decimos y nos desdecimos en el acto. La liberación de presos. Qué pobre cana. Los canas, por 35, 40 mil pesos, ponen la vida para salvarme a mí o a vos, o a Edgardo, ¿no? Así que yo creo que hay que tener en cuenta esos datos históricos. El caballo de Troya, nos enchufaron el caballo de Troya. Nos pusieron al presidente con todo regla adentro, y después la nueva normalidad que nos quieren imponer es inaceptable, porque existe de antes, es lo que vos me mencionaste recién, todo lo de la inteligencia artificial, el big data, el coworking, el trabajo en la casa, eso va a existir, pero ya existe, las consultas médicas por internet, todas estas cosas existen, o sea, parte de la post-pandemia del nuevo orden, vamos a copiar lo que está acá, pero que va a cambiar la sociedad, sí. Y para terminar, de todas las pandemias que existieron, esta treintena, a excepción de la peste negra, de la viruela, que fue si no me equivoco, en 1350 por allá, todas salieron con un fuerte quebranto económico financiero. La peste negra no.
creo que el coronavirus también va a salir con una quebranto financiero importante. A pesar de que las tasas en Europa son bajas o cero, van a salir con quebranto económico. No le veo que El escape, tema, ¿no? el tema es Argentina. Nosotros no tenemos posibilidad de usar ningún instrumento como para poder aplacar un poco la caída terrible que va a sufrir, que está sufriendo el Producto Bruto por falta de consumo. Estamos a niveles de 2007. Pero lamentablemente, Carlos, se nos va a terminar el tiempo. No quiero que se me pase porque si no, automáticamente Instagram corta la transmisión y yo tengo que grabar esta charla para subir al canal de YouTube de la Fundación Club de la Libertad. Antes de despedirme, quiero invitar a los amigos que se unieron a la charla y a los que posteriormente escuchan o van a escuchar por YouTube a que lo googleen al doctor Carlos Oulton, así se escribe. Se escribe, pero se pronuncia sin la O. Exactamente. Googleenlo, vean la actividad que realiza en su instituto, en su fundación. Vi que abren posibilidad a charlas, a debates, a intercambio de ideas, que son justamente lo que también un poco la Fundación Club de la Libertad de Corrientes viene haciendo, esto de escucharnos y de pensar un poco juntos, porque creo y creemos nosotros que ahí está la clave, pensar y mejorar las ideas para que puedan servir para la generación que viene, para proyectos, para que el populismo no nos envuelva con sus discursos hermosos y facilistas, y para volver un poco a esos valores morales que se han perdido. Carlos, en nombre de la Fundación Club de la Libertad, te agradecemos tu tiempo y este diálogo fructífero que hemos tenido. Bueno, yo te agradezco a vos, Edgardo, porque me hiciste pasar un momento agradable, descontracturado y muy gentil en la forma que me llevaste. Eso Entonces, hasta la próxima. es difícil. Hasta la próxima. Espero que sea pronto. Un gran abrazo, Muy Carlos. bien. Saludos. Hasta luego.